Hola, buenos días. Estamos aquí en el rancho de la vinícola Torres Alegre y Familia. El día de hoy vamos a presentar cómo se poda una planta. Primero que nada vamos a explicar cuál es el objetivo de la poda. Si nosotros observamos las plantas van a ver que todas las plantas tienen una gran cantidad de ramas, y lo que es muy importante es que hay que recordar que la uva es una liana, entonces va a tener tendencia a subir o a amarrarse en cualquier objeto que está subiendo. Entonces nosotros tenemos la obligación, en el caso de la conducción de la planta, de tenerla cerca del lugar donde se van a dar los racimos. Entonces, si nosotros dejamos que la planta crezca mucho, va a empezar a dar racimos en la parte de arriba y la gente que va a piscar va a tener más complicaciones para poder encontrar la fruta. Entonces, ¿por qué buscamos que la fruta esté pegada a nuestro tronco? Porque de esa manera el follaje que viene hacia arriba no va a tapar. Aquí tienes un alambre donde se va a amarrar el follaje con los... Hay que recordar que parte de los elementos de la planta son el sarmiento, que es el que está creciendo, los zarcillos, que son los que se agarran, y las yemas que son el material de reproducción de la planta. Entonces tenemos yemas axilares en todos los sarmientos, pero también tenemos yemas en la madera. Cuando por algún mal clima hace que haya una helada tardía, todas las yemas se queman y entonces a lo mejor la planta podría morirse. Entonces brotan las yemas que están localizadas en el tronco. En la yema ya viene la información de la producción. O sea, no se va a formar ahorita. La información de la producción se formó el año pasado internamente. Nosotros tenemos un ciclo de la vid que se ve y es la que nosotros estamos viendo cuando podamos la planta, pero hay una interna en donde se va formando la información para la producción del próximo año. O sea que aquí ya está la información de este año. Si el año pasado fue un buen año, las yemas van a tener una brotación y van a tener probablemente 2 racimos por cada brote. Si no fue un año muy bueno, vamos a tener probablemente 1 y en algunas ocasiones no tenemos plantas. Entonces es muy importante saber que hay que balancear la cantidad de yemas de cada lado de la planta en función del vigor de esta planta. Entonces algo que es muy importante en una planta, por ejemplo aquí tenemos una vid de Cabernet Franc, donde tenemos una serie de ramas por todos lados. Entonces vamos a ver, primero la gente se pregunta cuántas yemas tenemos que dejar para la poda. Normalmente dejamos entre 8 y 10 yemas de cada lado en cada brazo, pero vamos a ver cómo se van podando. Lo más importante en una poda es que la planta no suba. Aquí vemos que estas ramas ya van subiendo, igual que esta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es podarlas para que den fruta, pero ir preparando, se llaman preparaciones, las yemas que están más pegadas al tronco. Y luego ahorita vamos a ver cómo hacemos para cuando están algunas partes vacías, cómo las podemos llenar. Por ejemplo, vamos a empezar a podar por aquí. Vamos a ver que nosotros vamos a dejar 2 yemas que son las que van a dar fruta. ¿Sí? Podemos dejar una de cada lado, pero sabemos que ya va muy arriba las plantas. Entonces nosotros tenemos que dejar una preparación con una yema que está aquí abajo. Ahora, se poda un poco arriba de la yema, porque normalmente se seca un pedacito y entonces para evitar que la yema se altere, entonces dejamos un poco, se va a secar y la yema no se va a alterar. Bueno, si tenemos mucha producción, lo que vamos a hacer es disminuyendo. Yo les decía, estos son 2 cargadores, 2, 4, 6 y 8 cargadores. Entonces nosotros tenemos que ir preparando de 2 en 2, siempre pensando que lo que tenemos que hacer es bajar las yemas. Aquí, por ejemplo, este está más pegado a nuestro tronco, entonces dejamos una yema, ¿sí? Aquí tenemos una yema como preparación y aquí tenemos la yema, las 2 yemas que son para fruta. Entonces, si encontramos pedacitos de madera ya del año pasado de la poda, los podemos ir quitando de todos modos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una que se está cruzando, entonces lo que tenemos que hacer aquí es dejarle nada más un solo racimo, ¿sí? Para que la planta no se vaya yendo, sino crezca hacia arriba. Entonces, el racimo que viene aquí, con esta yema, va a ser hacia arriba. Entonces, todos los brotes que vayan hacia abajo, con dirección hacia abajo, hay que eliminarlos. Pero tenemos una parte de la planta que no tiene nada, entonces nosotros tenemos que ser capaces de vislumbrar cómo podemos hacer que la planta crezca un poco. Si nosotros, en la época del invierno, la madera está muy flexible y podemos hacer algunos amarres que no se podrían hacer cuando ya la planta ya brotó. Entonces nosotros dejamos la rama para poder llenar un espacio que no tiene fruta. Sin embargo, aquí abajo hay una pequeña planta que se va a injertar. Cuando esta planta se injerte y crezca, entonces volvemos a reducir esta planta y entonces vamos a tener menos. Aquí, por ejemplo,
yo les decía, nosotros dejamos 2 yemas para la fruta, pero está muy arriba. Entonces vamos a ir preparando, ¿sí?, los cargadores, se llaman pulgares, pegados a la madera para que esta nos dé mejor fruta. Por ejemplo, este está muy grueso, está muy bien, pero va hacia afuera. Entonces, en este caso lo que hacemos es dejarle una yema para que brote hacia arriba, ¿sí? Y este que es muy delgadito, nomás le dejamos una, que es la preparación para después eliminar esto, ¿sí? Aquí igual hacemos una preparación, porque si esto lo queremos que eliminar, vamos a tener aquí una preparación. Ahora vamos del otro lado. O sea, aquí el brazo está muy cortito, pero podemos ver que aquí hay otra planta. Entonces a lo mejor nosotros nada más tenemos que pensar que tenemos que dejar una pequeña parte para unirla al alambre, y entonces esto tenga oportunidad de crecer. Después hay que amarrarlos. Esto se amarra, después de la poda vienen unos amarradores, y los amarradores nos van a hacer la labor de esta madera que nosotros estamos poniendo aquí en el alambre, lo van a amarrar, ¿sí? Pero es una preparación que la vamos a dejar ahorita, aunque nada más para imaginarnos cómo va a quedar la planta. Aquí tenemos, miren, algo que va hacia abajo, esto no nos interesa. Esta planta tiene estas yemas que van hacia afuera, entonces en lugar de dejarle 2 yemas le voy a dejar una para que no se abra tanto, y esta que va para hacia arriba, entonces aquí sí ya le dejo 2 yemas, y la madera que está acá abajo le dejo una preparación y quito esta más porque ya está muy cargada, ¿sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, esta es bien importante porque está muy gruesa, o sea, esta va a dar fruta muy buena, pero tenemos el inconveniente de que ya se va hacia afuera. Entonces dejamos una preparación y esta la podemos eliminar o dejarle nada más entonces tenemos 2, 4, 6, 8, y aquí le vamos a dejar, para que no se quede el tronco sin... Vamos a tener 10 yemas que nos van a dar probablemente 8 o 10 racimos. Entonces esta planta va a tener aproximadamente unos 12 racimos, y uno dice, bueno, de mucha cantidad esta no va a tener ni 1 kilo de uva. Y nosotros hacemos una segunda poda en verde para revisar si tiene mucha carga, le quitamos. Hay que recordar que en el caso de nuestra propiedad, de la vinícola de Torres Alegre, tenemos rendimientos que van entre 2 y 4 toneladas únicamente. Yo les comentaba cuando hablamos de la poda que hay que bajar lo más que se puede al tronco. Y eso es porque si nosotros dejamos que la planta suba, vamos a tener racimos en la parte de arriba, en la parte de abajo, y entonces no vamos a poder controlar cuando hacemos las fumigaciones, cuando quitamos la hoja. Entonces lo que es importante es tener la fruta en una misma franja y que no suba más. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues dejando preparaciones más pegadas al tronco para que la planta brote más pegada hacia el tronco. Muchas gracias.